Bueno, buenas tardes, soy el teniente médico Dalen Hogar y Gabriel, R1 de Cardiología del Hospital Militar Central, y hoy voy a hablar de motivos de consulta cardiovasculares, específicamente de disnea, de palpitaciones y de edema. Vamos a empezar con disnea. La definición es un signo y también un síntoma que consiste en el aumento o dificultad en el trabajo de respirar, sea o no percibida por el paciente. ¿En qué nos tenemos que enfocar en la anamnesis cuando viene un paciente con disnea? Principalmente en las características y los síntomas asociados. Básicamente o sea, cómo lo percibe el paciente, si es eh, la gravedad, qué tanto limita sus actividades, la fecha de comienzo. eh, Básicamente si es algo que empezó de manera aguda o crónica, que lleva varios días o meses de aparición. También es importante preguntar el momento en el que aparece y las circunstancias, si es en reposo o si es durante alguna actividad en específico. También si desaparece o se atenúa, por ejemplo, también en el reposo. Y la tolerancia que tiene a la disnea, ya sea el grado de limitación que produce el paciente. La podemos clasificar en 4 grados. El grado 1 es cuando aparece ante grandes esfuerzos, por ejemplo, cuando actividades físicas muy extenuantes como correr, subir varios pisos de escalera, deportes intensos, y estas son actividades que generalmente podía hacer sin que le produzcan molestias. El grado 2, el paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados, por ejemplo, caminar, correr distancias cortas o subir un solo piso o escalera. En el grado 3, el paciente ya presenta disnea cuando realiza esfuerzos leves, como por ejemplo peinarse, vestirse, que son actividades habituales que no tendrían que producir disnea. Y el grado 4 es cuando presenta disnea durante el reposo. Al examen físico, tenemos que ver en qué posición está el paciente. Por ejemplo, si aparecen cuando está acostado o de manera indiferente. También la disnea, si es obligada, por ejemplo, si necesita usar almohadas o colgar los miembros al borde de la cama para que desaparezca, esto más o menos nos va a ir orientando en la etiología de la disnea. También tenemos que tener en cuenta las características de la respiración. Más que nada, la frecuencia respiratoria, eh, la amplitud de la respiración, el tiempo respiratorio, el ritmo y el tipo de respiración. Esto también nos va a ir orientando la causa, digamos, o la gravedad de la disnea. Por ejemplo, mientras más alta sea la frecuencia, suele asociarse a eventos agudos o hay que tener más urgencia para el diagnóstico. Después hay signos asociados también que nos hablan de la gravedad, por ejemplo, el aleteo nasal y la utilización de musculatura accesoria. Y después hay que determinar la etiología. La disnea puede ser de origen cardíaco, puede ser de origen respiratorio, puede asociarse a anemia o puede ser de origen funcional o nervioso. Empezando por la disnea de origen cardíaco, generalmente aparece ante los esfuerzos. Como característica desaparece progresivamente en el reposo y en estadios más avanzados de falla cardíaca ya es permanente también en reposo. De ahí aparecen los síntomas clásicos, que son la ortopnea, la trepopnea, la disnea paroxística nocturna, la bendopnea, el asma cardíaco y por último el edema agudo de pulmón.
Las de origen respiratorio las podríamos dividir en agudas y en crónicas. Las agudas también, más o menos por la forma en que aparecen, nos pueden guiar a qué tipo de patología le está afectando. Por ejemplo, las laringotraqueales son, la dificultad aparece en la inspiración, por ejemplo en el croup, el pseudo-croup, o obstrucción por cuerpos extraños. Las bronquiales son más dificultad expiratoria, nos hablan, por ejemplo, del asma o bronquitis espasmódica. Cuando hay una afección parenquimatosa, como por ejemplo neumonía, infarto de pulmón, esto suele ser en decúbito preferencial, la respiración se hace más superficial, se suele asociar a otros signos, a síntomas como dolor, por ejemplo. Y por último, de causa pleural, que es bastante parecida a la parenquimatosa, pero ya puede producir sensación de asfixia, por ejemplo, en un neumotórax, o dolor más marcado en caso de una pleuresía. Por otro lado, las disneas de tipo respiratorio que son crónicas suelen ser más progresivas. Al principio el paciente no es consciente de que le falta el aire, se suele objetivar en el examen físico o en el interrogatorio, y en estadios avanzados ya es una sensación permanente de falta de aire. Después tenemos la disnea relacionada con las anemias. Generalmente son disneas de tipo crónico, que no cambian con la posición. Esta también hay que descartarla en el examen físico, hay que buscar signos como palidez de piel y mucosas, también en el examen de laboratorio, si se evidencia la anemia. Y siempre descartando otras causas respiratorias o cardíacas. Y por último, la disnea de origen funcional o nervioso, en el que no hay una causa orgánica aparente que produzca esta falta de aire. Generalmente es un diagnóstico de exclusión. Bueno, ahora pasamos a las palpitaciones. Las palpitaciones son la percepción, desagradable o no, de los latidos cardíacos. En cuanto a su etiología, puede deberse a arritmias, ya sea, por ejemplo, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, puede depender. Puede deberse al ejercicio, que sería una causa fisiológica. También se observan las neurosis en la que se produce un descenso del umbral para la percepción de los latidos cardíacos, por ejemplo, en estados de ansiedad o ataques de pánico. También el consumo de ciertas sustancias puede producir palpitaciones, como por ejemplo alcohol, cafeína o ciertas drogas como la dioxina. Y otras causas, como por ejemplo el embarazo, la menopausia y el hipertiroidismo, pueden producir palpitaciones. También en la anamnesis, para tratar de dilucidar la etiología, hay que centrarse en los factores desencadenantes, preguntar cuándo aparece, si aparece en el reposo eh, o aparece ante el esfuerzo. Si también aparece después de consumir ciertas sustancias, como había nombrado, si desaparece o no con ciertas maniobras como masajes carotídeos. Otra cosa a tener en cuenta es la duración. Pues depende, puede durar segundos, minutos, horas o días. Eso nos va a guiar, por ejemplo, en el caso de que sea una arritmia, si es una taquicardia paroxística o una fibrilación auricular crónica. Después las características, si son lentas, rápidas, también si son regulares o irregulares. También preguntar si tiene enfermedades concomitantes, como por ejemplo un hipertiroidismo o insuficiencia cardíaca. Y bueno, de vuelta al ritmo, si es regular o irregular, nos va a guiar en el tipo de arritmia.
Como exámenes complementarios, primero exámenes de laboratorio, se puede solicitar un electrocardiograma o un Holter si en el momento de hacerlo no se observa ninguna arritmia, y también ergometría para ver si aparece ante el esfuerzo o no. Por último, voy a hablar de los edemas. Los edemas, la definición es la acumulación de líquidos en el espacio intersticial. Primero, la fisiopatología. Hay varias causas de edemas. Puede producirse por disminución de la presión coledosmótica del plasma, por ejemplo, por déficit de proteínas. Puede producirse por permeabilidad capilar excesiva, en caso, por ejemplo, de inflamación. Puede producirse por retención de agua y sodio. Esto está mediado por mecanismos glomerulotubulares y neurohormonales. Puede verse en la insuficiencia cardíaca, en afectaciones, insuficiencia renal o glomerulopatías. Puede verse también por presión venosa aumentada. Esto generalmente es por retención, por rémora sanguínea. También se ve en la insuficiencia cardíaca. O directamente por mal drenaje linfático, que puede ser por alguna obstrucción, por ejemplo. Al examen físico, los edemas generalmente producen desaparición de depresiones anatómicas, se ve alterada la anatomía. Generalmente en zonas de tejido laxo se produce una prosidencia, hace un aumento. La piel se puede ver tensa o brillosa. También hay que sospecharlo cuando hay un aumento brusco del peso. Y un signo clínico muy útil es el signo de la fobia, que consiste en la digitopresión en zonas duras y generalmente tarda en desaparecer la presión que se hace sobre la piel. Para evaluarlo podemos ver la distribución del edema, ver si es generalizado, si está en todo el cuerpo, o si es localizado en algún lugar, por ejemplo en miembros inferiores. El color nos puede guiar un poco en la etiología, por ejemplo, si es cianótico, es generalmente por rémora, o si es rojo y si se asocia a temperatura nos puede hablar de alguna infección. La consistencia también, pueden ser duros o blandos. Generalmente son blandos cuando hay rémora, y si son linfáticos suelen ser duros. Y bueno, y pasamos a los tipos de edema. Los edemas pueden ser regionales o generalizados. Generalmente los regionales se observan en una zona aislada, pueden ser de tipo inflamatorio, que como características son independientes de la posición, no cambian no se acumulan en zonas de declive, se pueden asociar a rubor, a calor y a veces a dolor. Eso nos estaría hablando de un proceso infeccioso. Después tenemos las que son de tipo no inflamatorio, como por ejemplo obstrucciones del flujo venoso o linfático. Hay que tener en cuenta también que el edema generalizado al principio puede aparecer como un edema regional, y a medida que progresa la enfermedad que lo produce, se va haciendo más generalizado. Y después tenemos los tipos de edema generalizado, que los podríamos dividir según el sistema que está afectado. Podemos hablar de edema cardíaco, de edema renal, hepático, de tipo carencial y el angioneurótico. Empezando por el edema cardíaco, tiene varias características que nos guiarían a pensar en este tipo de edema.
se produce principalmente por un éstasis de sanguíneo, digamos, aumenta la presión venosa, se produce el éstasis y también se produce una retención hidrosalina porque se activa, se produce un hiperaldosteronismo secundario. Tiene como característica que es progresivo. Primero empiezan los miembros inferiores, generalmente en los tobillos. Con el reposo suele desaparecer. A medida que va progresando la enfermedad, aumenta el edema y de manera ascendente. También puede asociarse a derrames en cavidades serosas, principalmente en pleura. Es un edema frío, indoloro, tiene un tinte cianótico por el éstasis venoso que produce. También a medida que progresa la enfermedad, el signo de la fobia se hace más evidente. Y suele tener otros signos asociados, como por ejemplo ingurgitación yugular, hepatomegalia y cianosis periférica, que ahí nos guiarían a que la causa es por insuficiencia cardíaca. Después, los edemas de causa renal. Hay dos grandes síndromes clásicos que producen edema. Por un lado, el síndrome nefrótico, que generalmente se ubican tejidos laxos como los párpados, los genitales, pero puede también infiltrar otras regiones del organismo. Es blando, frío y deja una fobia prolongada. Generalmente se asocia a hipoproteinemia, a proteinuria y a hiperlipidemia. Es muy común verlo también en niños, en pediátricos, también puede verse en adultos, y suele asociarse a edema en otras partes como abdomen, producir ascitis y pueden producir hidrotórax. Y también está el síndrome nefrítico, que el edema no es tan marcado como el del síndrome nefrótico, suele aparecer en los tobillos, en la región lumbar y se asocia a hipertensión arterial y hematuria. Después tenemos el edema de origen hepático. Se produce por varios mecanismos, principalmente por la hipoproteinemia y retención hidrosalina con aumento de la presión venosa. Principalmente se localiza en abdomen, que produce ascitis, que es el signo clásico de la insuficiencia hepática, y también puede aparecer en miembros inferiores y en los genitales. Además, nos guiaría en el diagnóstico si encontramos ictericia, arañas vasculares, si se asocia a encefalopatía u otros signos de falla hepática. Después tenemos el edema de tipo carencial, en el que hay una disminución de la presión coloidosmótica por la disminución del aporte de proteínas. Generalmente se observa en países en vías de desarrollo, pero también puede deberse no solamente a la disminución de la ingesta, sino a mala absorción, a enfermedades gastrointestinales con pérdida de proteínas, pérdidas también cutáneas, por ejemplo, en grandes quemaduras, o en otras enfermedades perdedoras de proteínas. Suele ser generalizado, es también blando y frío, preferentemente se localizan los tobillos y también se localiza en abdomen. También se asocia a citis y a hidrotórax. Y por último, el edema angioneurótico, que es provocado por un aumento de la permeabilidad capilar, generalmente ante procesos de hipersensibilidad. Puede ser localizado, puede aparecer en la cara, en los labios, en párpados o en cualquier parte del cuerpo. Generalmente se asocia a color, suele ser rosado, suele ser caliente y no suele producir dolor. Puede asociarse a prurito o a sensación de tensión. Este tipo de edema cobra especial importancia si afecta la glotis, que es el edema angioneurótico. Bueno, con eso concluiría la clase. Muchas gracias.